reflexión y análisis de la realidad sociopolítica de nuestro país. Todos los lunes tienes el reto de escucharnos en este ejercicio periodístico. No lo olvides. Reporte México. Reporte México, solo por Radio Seguridad, las nuevas tecnologías en línea. Muy buenas noches, hoy es lunes 10 y ¿qué? 11, sí, porque mañana es guadalupano. 11 de diciembre de 2017, estamos aquí desde la señal de Radio Seguridad, las nuevas tecnologías en línea, haciendo para ustedes un programa más de Reporte México. Le agradecemos por supuesto al compañero José Luis, que es el titular de esta estación, al compañero también Diego Rey, que es el webmaster de la misma. Y bueno, quiero recordarle que tenemos líneas de contacto, el teléfono de cabina 59 23 85 73 y las redes sociales, el Twitter, el YouTube, el LinkedIn y el Skype diagonal Radio Seguridad, para que nos haga llegar cualquier comentario, y también el correo contacto @Radio Seguridad. Su amigo Salvador González Briceño. Fíjese que pues hoy es tentativamente, no se ha tomado la decisión, pero al parecer sí, el último programa del 2017, porque ya inició el periodo de asueto vacacional de diciembre, como es costumbre, por lo menos en México. Dado que pues se acerca el fin de año, y bueno, pues terminamos con el 2017, un año muy complicado, muy complejo para México y para el mundo también. Para México porque las secuelas de la gobernabilidad en este país se han venido deteriorando cada vez y han dejado pues una secuela importante de desechos, una serie de consecuencias que nos han complicado la vida como mexicanos y pues como país también. Nuestro país va de reversa, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Este no es un programa de balance, por supuesto, quizá lo hagamos al inicio del 2018, quizá el primer programa de enero. No es de balance, sin embargo solo cabe señalar algún adelanto, porque le decía, y lo hemos comentado en muchos de nuestros programas de Reporte México, de los lunes aquí que estamos con usted, cuáles han sido, insisto, los efectos de la gobernabilidad en este país, cuáles han sido las secuelas de las acciones de gobierno o también de las inacciones, porque en gran medida hay un dejo de ingobernabilidad en México, dado que muchos cabos andan sueltos, y muchos cabos andan sueltos desde que, por supuesto, es una secuela del modelo político y del modelo económico. Es decir, no es una cuestión gratuita, un asunto que, por cierto, a mí me parece y me queda muy claro que el actual gobierno no ha entendido muy bien, o al menos es lo que aparenta, porque me refiero desde la presidencia de la República, también pasando por el gabinete, porque hay circunstancias, hay problemas, hay asuntos en este país que no se han resuelto porque las políticas públicas aplicadas han sido claramente equivocadas, y baste tan solo un botón, es el tema de la seguridad, el tema de la seguridad pública, un tema que le preocupa a los mexicanos, un tema que está siempre en la mesa de la discusión en esta estación de Radio Seguridad, porque se enfoca justamente a esto de la seguridad. Un tema que venimos revisando con mucha frecuencia, con mucha persistencia, dada efectivamente el deterioro de nuestra seguridad pública en México, y que pues claramente, insisto, ha sido más bien no solo enfocada, sino también analizada y atendida, por supuesto, de una manera equivocada, de una manera falsa o distorsionada. Y el propio gobierno lo reconoce cuando se percata, cuando se da cuenta, pues que no hay certeza en los resultados, al menos que no hay resultados que le favorezcan a nuestra sociedad, a la población mexicana, en materia de seguridad pública y todo lo que se deriva, todo lo que se gesta o se
pues sí se deriva del tema de la guerra contra el narcotráfico y en general contra el crimen organizado, que nos ha metido de veras en un brete muy complicado. Una situación, por cierto, que tiene en raíces no solo de México, es decir, no es solo que en nuestro país las políticas públicas aplicadas en materia de seguridad estén equivocadas, o más bien sí lo están, pero no se quiere reconocer que tiene vínculos hacia afuera, hacia el exterior. Es decir, nuestro enfoque del problema de la seguridad pública es equivocado desde el momento en que no atendemos la parte geopolítica del problema, y con esto me refiero, por supuesto, a otros actores que están involucrados, no solo por el tema de las drogas, de que México es camino hacia el mercado consumidor más grande del mundo, sino también de que hay intereses, por supuesto, atrás de asuntos relativos a esto de del crimen organizado, asuntos que tienen que ver, por supuesto, no solo con el mercado, sino también con políticas en este caso de Estados Unidos hacia México y otros países. Es decir, es un tema, insisto, geopolítico, porque no solo porque implica pues a otros países en la cuestión del consumo, el trasiego y el cultivo, etcétera, etcétera, sino también porque hay intereses claramente definidos de Estados Unidos sobre nuestros países, que lo hace pues una situación difícil si no se focaliza digamos en sus distintas dimensiones del problema. Sin embargo, bueno, la consecuencia, o una de las graves consecuencias que padecemos como mexicanos, es esta violencia que no cesa, que no para, y el gobierno, con sus acciones simples, por muy complicadas que sean, llevarlas a cabo, con sus acciones no ha podido y no ha sabido más bien atender el problema de la inseguridad, porque, insisto, tenemos una seguridad pública muy trastocada. Ese es tan solo un botón de muestra de esto que le estoy comentando, que tiene que ver con un enfoque falso, un enfoque que ha dado al traste a este país en una materia que es de las más sentidas por la población, que es el tema de su seguridad. Bien, sobre esto y sobre otras cosas más que tienen que ver con la economía, con los lastres de la economía, por cierto, de este modelo neoliberal aplicado ya durante 3 décadas, y también el tema de la política, el tema de los partidos, el tema de las elecciones, que va a ser un tema, por supuesto, muy en boga el próximo año 2018, porque bueno, en julio se vienen las elecciones para la presidencia. Va a ser un año muy agitado políticamente hablando, y por supuesto temas como este de la seguridad van a estar sobre la mesa de la discusión, porque seguramente va a seguir siendo pues eso, un tema de revisión, y de donde muchos candidatos, si no es que la mayoría, porque va a haber muchos, no solo los de los partidos políticos, que ya, por cierto, ya se definieron, sino muchos más, porque va a haber muchos independientes también, además de los propios partidos, del Frente, el del PRI, el de etcétera, que van a tomar como siempre, como lo han venido haciendo durante los últimos procesos electorales, como un asunto de campaña. Fíjese nada más a qué llegamos. De un problema que no resuelve el Estado, se convierte en un tema de promesas que, por supuesto, no pasan del desaseo de las campañas políticas y de las promesas de muchos candidatos a que lo van a resolver. Bien, de este y otros asuntos estaremos, por supuesto, hablando a partir de enero del 2018. Y le digo, por ahí, tal vez la primera semana estaremos haciendo un balance, pues no nos va a alcanzar el tiempo, por supuesto, como siempre nos quedamos cortos, para este 2017, qué es lo que ocurrió en nuestro país en materia de seguridad, sobre todo. Y fíjese que quizá dejemos fuera, porque ya se nos fueron los tiempos de transmisión de estos programas, dejemos fuera
como seguramente va a ocurrir o está por ocurrir, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, de la que también ya le hemos hablado, una ley que va a darle, digamos, justificación legal, por llamarle de alguna manera, a la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Imagínense nada más qué atropello para la sociedad, qué tropelía se está cometiendo al meramente justificar lo injustificable, es decir, darle tareas de seguridad pública a las Fuerzas Armadas cuando ellos están para otras cosas. Que también es un tema que hemos abordado, que hemos discutido, que hemos comentado, pero insisto, no vamos a tener la oportunidad, quizá, por supuesto, lo haremos en enero, el año entrante, de qué ocurrió con este asunto de la Ley de Seguridad Interior, que pues estamos ciertos, casi seguros, que el PRI y sus aliados en el Senado, porque está en la segunda instancia para su aprobación, y posterior e inmediata seguramente publicación, está pues en este proceso. Lo haremos, insisto, pues en enero, no nos quedará de otra, por supuesto a toro pasado, es decir, una vez que se haya cometido, insisto, ese atropello para la sociedad y para el asunto de la seguridad pública, que es grave en este país. Es muy grave y muy lamentable que se tienda hacia una justificación de la militarización del problema, cuando lo que debe hacerse, también lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, porque el tema de la Ley de Seguridad Interior lo hemos platicado en más de una ocasión, el tema de la seguridad pública también, y la urgencia y la necesidad que se ha dejado de lado, por cierto, y que es voz de muchos voceros, mucha gente de la sociedad civil, muchas organizaciones sociales, incluso organismos internacionales, que lo que debe estar haciendo el Estado es una preparación, capacitación de las policías, de la autoridad tanto militar como, tanto policíaca como civil, y no de las Fuerzas Armadas. El asunto de una iniciativa que se quedó por ahí tirada o por ahí arrumbada en los cajones de los legisladores, con todo y que sí se discutió de manera más o menos amplia e importante, y se esperaba que pasara, que fue el tema de la propuesta del mando único que hizo el presidente Enrique Peña Nieto, que después cambió a mando mixto coordinado, etcétera. Tomó varios giros y varios nombres en ese proceso de discusión entre las propias comisiones encargadas del tema, tanto en la Cámara como en el Senado, pero finalmente, insisto, fue aventada por ahí al cajón del olvido, y está saliendo con camisa de fuerza, pero al fin, insisto, será aprobada quizá en esta misma semana que le estoy hablando, del 11 de diciembre, por ahí por el 12, mañana es martes, o el jueves, que todavía sesiona el Senado, esta dichosa Ley de Seguridad Interior que, insisto, nos complicará como país, como sociedad, más las cosas, porque se le está dando manga suelta a las Fuerzas Armadas, un tema que está ligado en la atención del asunto de la seguridad con más violaciones a los derechos humanos. Dígase lo que se diga y piénsese lo que se piense, el tema no se va a resolver por ahí. Y con todo y que pues no habla más que dicha aprobación o la aprobación de dicha ley de la ineptitud del Estado para resolver los problemas que se están enfrentando por parte que son secuela del crimen organizado. Es una muestra pues más de las políticas fallidas, de que el Estado está abandonando la posibilidad de resolver el tema de la seguridad. Y bueno, tendemos hacia lo otro, que no es más que, insisto, una justificación, por cierto, de las Fuerzas Armadas, que no deberían de estar en las calles y que están guiadas, eso sí, guiadas por el poder civil. Es decir, en mucha medida la responsabilidad de que haya más violaciones de los derechos humanos o a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas es responsabilidad de la autoridad civil, que los manda a hacer una tarea que no le corresponde. Vamos a nuestro tema después de un corte.
Bien, vamos a nuestro segundo segmento y entremos de lleno a nuestro programa. Hoy le hemos llamado Trump polariza Medio Oriente. Es decir, una situación que tiene que ver, por supuesto, con la volatilidad de esta región, azuzada o atizada, por supuesto, por el presidente Donald Trump, un presidente de Estados Unidos que se ha caracterizado, por cierto, por una serie de disrupciones en el mundo, es decir, se ha encargado de aplicar o de generar acciones totalmente inesperadas y en muchos casos, o casi siempre inapropiadas, por supuesto, al menos para la tradicional, digamos, diplomacia estadounidense, y que en gran medida también resulta, por cierto, violatoria incluso de muchos de los acuerdos o las resoluciones de las propias Naciones Unidas. El caso es que la semana pasada, o el tema que nos ocupa hoy, que tiene que ver con esto de la disrupción en Medio Oriente, con esto de la polarización de fuerzas en Medio Oriente, es el anuncio que hizo Donald Trump el miércoles pasado, donde reconoce oficialmente a Jerusalén como capital de Israel. Y vaya que si esto ha generado tremenda polémica. El presidente Donald Trump dijo este miércoles que reconocía oficialmente su gobierno a la ciudad de Jerusalén como capital de Israel. Dijo, comillas, es hora de reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. Con esto ha generado una tremenda ola de protestas y una generalización de reacciones, por supuesto, en su mayoría opositoras, salvo el propio Benjamín Netanyahu, que es el presidente de Israel, que se ha tomado con beneplácito, y los propios israelíes y los judíos que están atrás de esta decisión que les favorece, pues son de los únicos que están contentos, por supuesto, seguramente dispuestos a defender esta decisión de Trump, que también no se explica de dónde viene. Habría que preguntarle a su yerno Jared Kushner, porque él tiene por ahí raíces judías en ese sentido, y parece que también él está influyendo de una manera muy contundente en la política exterior del presidente Trump, y parece que de ahí viene el tema. Es decir, se dice que Donald Trump, que esta fue una de sus promesas de campaña y que por eso ahora la está llevando a cabo. El caso es que nadie se imaginaba, seguramente, incluso desde la propia revisión o los propios analistas que están al pendiente de lo que ocurre en Medio Oriente, que pues la presencia de Donald Trump hace un mes, por ahí, un poquito más quizá, cuando hizo su viaje a esta zona, a esta región, que también pasó, recordará usted, por Arabia Saudita, y realizó aquel famosa danza de los sables, y que a raíz de esa visita se desataron una serie de acciones, muchas de ellas violentas, por cierto, el caso de su principal aliado Arabia Saudita, con el tema de Qatar, en fin, una serie de circunstancias que se desataron. En algún momento también ya lo hemos hablado, por ejemplo, de la situación catarí. Nadie se imaginaría que la presencia de Donald Trump ahí en el Muro de los Lamentos, ahí en la capital de Jerusalén, devendría o sería, digamos, el origen simbólico, por supuesto, de una decisión que tomó Donald Trump la semana pasada y que ha generado una ola de protestas, una revuelta generalizada en el Medio Oriente, que tal parece que la principal intención es generar un polvorín ahí para tapar una serie de equivocaciones o una serie de errores, o concretamente la derrota que ha sufrido Estados Unidos de manos de Rusia en el tema de Siria. Y por supuesto me refiero a que pues no solo Rusia
sino también las fuerzas sirias han terminado, por lo menos en territorio sirio, con los mercenarios estos del autollamado Estado Islámico, los terroristas o el terrorismo en este país, en Siria, que está por supuesto a manos de los occidentales encabezados por Estados Unidos, es decir, un terrorismo que ha estado al servicio y pagado por y a beneficio de pues los propios estadounidenses. Bien, pues al parecer este es como, digamos, uno de los principales objetivos de Donald Trump al hacer esta declaración, porque parece muy ingenua, parece muy simple el hecho de que se declare a Jerusalén capital de Israel. Es decir, incluso dijo el miércoles pasado que a partir de entonces, en 1 o 2 años, se estaría trasladando su propia embajada de Tel Aviv, donde está ahora, a Jerusalén. Sin embargo, insisto, esto, le digo, ha generado un oleaje, una ola de protestas. Cualquiera se preguntaría quién es Estados Unidos para tomar una decisión de este tipo, o quién es el presidente Donald Trump para tomar una decisión de este tipo, pero bueno, recordemos que por un lado, Israel es un aliado, o quizá el principal y más fuerte aliado de Estados Unidos en esta región, y también en gran parte del mundo. Por cierto, con todo y que Israel solo se ocupa y se preocupa de sus temas regionales, pero a nivel mundial es uno de los principales aliados de Estados Unidos, como lo es también Gran Bretaña, como lo es en parte también Australia y en parte Canadá, que son parte o que conforman junto con otros más este llamado bloque occidental o de Occidente. Bien, pues es una decisión, le digo, que le ha resultado muy benéfica a Israel y que Netanyahu está celebrando. Incluso el día de hoy, lunes, si no me equivoco, el propio Benjamín Netanyahu anda en Europa buscando aliados, buscando alianzas, buscando que la Unión Europea se pronuncie a favor de ese reconocimiento de Estados Unidos, pero vaya que difícilmente, no sabemos quién se estaría apoyando, pero al menos en Francia, Macron no está muy de acuerdo con esta situación, no lo estará, quizá, seguramente no lo estará. Me refiero a lo que pueda surgir del día de hoy, de la visita de hoy de Netanyahu a Europa, porque Angela Merkel, por ejemplo, también no está de acuerdo en esta decisión de Trump, y todo mundo, además del mundo musulmán, insisto, los judíos sí están de acuerdo, pero hasta el propio Papa, que es cabeza, por supuesto, de los católicos en el mundo, está en contra de esta decisión de Donald Trump. ¿Por qué? Porque, bueno, desde que fue creado el propio Estado de Israel en el 45 y desde 1995, a la fecha, nadie se había atrevido a tomar una decisión de este tamaño. Se ha dicho y se ha comentado desde Estados Unidos que pues ahora Donald Trump tuvo el valor de llevar a cabo a que esta decisión del Congreso en el 95, insisto, de que reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Pero vaya, todos sabemos que pues Israel fue un estado implantado ahí en territorio palestino, es decir, Israel es un estado surgido de un ambiente de guerra, es un estado que se ha establecido a raíz de la fuerza, a raíz de las llamadas intifadas, por ejemplo. Se habla que incluso ahora se podría provocar una nueva intifada. Intifada se conoce porque pues digamos, la confrontación entre israelíes y palestinos, de que uno es con tanques y otro es con piedras, es decir, esa es la característica típica de la confrontación entre israelíes y palestinos, que por cierto, por supuesto, pues le ha costado miles de
de muertes a Palestina. Una lucha, por cierto, que con el tiempo ha generado, o más bien le ha llegado mucho apoyo de muchos países en el mundo, porque pues por supuesto, insisto, es un estado que sea el Estado de Israel, que ha sido inserto ahí, se ha injertado ahí y se ha ido ampliando de manera paulatina con el uso de la fuerza y de la violencia, con el uso de los tanques, pues le ha venido ganando terreno a territorio palestino y a la población palestina. La Franja de Gaza, por ejemplo, nada más para recordarle un tema referente a este asunto, pues es conocida como una zona de conflicto, donde de amplia violencia, donde Israel, insisto, ha venido ganando de manera paulatina y expandiéndose, ganando terreno para sus propios asentamientos, porque además invade y de inmediato construye, y por supuesto extiende su muro o lo resguarda fuertemente con tanques. No olvidemos que Israel es un país poderoso, no es un país de los que esté a nivel de los primeros en el mundo, es decir, Israel no es una potencia al nivel de las grandes como Estados Unidos y Rusia, por cierto, y China también, porque vaya, no tiene ese carácter de país de potencia mundial, pero sí tiene uno de los ejércitos sí más fuertes y bien armados, mejor armados del mundo, y bueno, pues de eso se vale para enfrentar las ondas y las piedras y de niños y jóvenes y la resistencia de todo un pueblo. La Organización para la Liberación de Palestina ha hecho historia en ese aspecto de oponerse a la invasión israelí, que insisto, este conflicto de Israel y Palestina es, si no es que el principal, creo que sí es el principal conflicto en Medio Oriente por su permanencia en el tiempo y por lo que representa como tal. Es decir, lo que representa es que ha sido a raíz de la creación, insisto, de ese Estado, un pronunciamiento de la ONU que se ha venido imponiendo con el uso de la fuerza y que ha venido intentando por muchos caminos. El principal es la violencia, por supuesto, los diplomáticos también, pero eso no le ha resultado, digamos, tan valioso como país para extender su territorio como el uso de la fuerza. Bien, el caso es que al hacer este pronunciamiento, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, pues levanta polémica porque porque Jerusalén es una ciudad, digamos, de muchas expresiones. Se dice incluso que es el corazón de las religiones monoteístas, porque evidentemente ahí están judíos, ahí están cristianos y ahí están musulmanes. Ahí hay centros importantes de veneración. Ahí está el muro de las lamentaciones, por ejemplo. Ahí está también el lugar sagrado, el monte sagrado, donde se asegura que habría sido crucificado Jesucristo. Y es muy claro, pues, que entre otros fines, como el que ya le mencioné, que tendría Donald Trump y Estados Unidos, relativos a tratar de ocultar el tema de la derrota en Siria, el tema de la derrota del terrorismo en Siria, encabezada por supuesto por el ejército sirio también, o en primera instancia, perdón, y también por Rusia, que ha estado fuertemente apoyando a este país y a Bashar al-Assad, su presidente, en la derrota del terrorismo. ¿Por qué? Porque pues es muy claro que Estados Unidos, insisto, como Occidente en general, y algunos países de Europa,
particularmente, si usted quiere le ponemos nombre, están Arabia Saudí, los propios israelíes, perdón, no son israelitas, son o eran israelitas hasta los tiempos de la llegada de Jesucristo. Una situación así, no son israelitas de entonces para acá, son israelíes. De ahí para allá, para atrás, el tema del Antiguo Testamento sí eran llamados israelitas. Entonces, atrás de Estados Unidos, o junto con Estados Unidos, está Arabia Saudita e Israel, que por supuesto tienen a sus focalizados a sus enemigos, y entre ellos el principal es Irán, como usted lo sabe, un país al que también, por cierto, Estados Unidos no sabe cómo, pero es lo que está intentando, cómo mermarle, cómo quitarle fuerza, que se ve muy difícil, por cierto, o por supuesto, y no dude que ese sería el segundo objetivo de Donald Trump y de la administración estadounidense, el de tratar de pues ir en contra de Irán. El primero sería, insisto, el de tratar de ocultar la derrota en Siria, en terreno sirio, a sus propios mercenarios, al ISIS. Y el segundo sería el de buscar un conflicto con Irán para tratar de contrarrestar. El caso es que desde el punto de vista de los objetivos estratégicos, digamos, de Estados Unidos en la región, además está desde luego el apoyo que tiene o que intenta hacer al propio Israel en la región, como insisto, su principal aliado, pero también tratar de contrarrestarle fuerza a otros en la región, como sería el propio Irán. Vamos a un siguiente corte y regresamos en un momento para seguir con este tema interesante. Bien, estamos de regreso. El tema, le decía, o le comento, es muy importante, porque
las consecuencias pueden generar de esta decisión de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, pues puede generar tal violencia, tal confrontación entre países, porque, insisto, en esta ciudad convergen tres religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y los propios musulmanes. Tan solo hablando de números que son siempre relativos, por lo menos 15 millones de judíos que hay en el mundo están digamos, son parte de este tema. 1.800 millones de musulmanes también implica o involucra el tema de la Ciudad Santa, y 2.400 millones de cristianos, de los cuales 1.200 millones son católicos. Le decía que el Papa también ya se pronunció en contra de esta decisión, y no se diga pues el líder palestino, no se diga los líderes de estas religiones. Pero fíjese que Estados Unidos se sigue valiendo del tema religioso, del tema de la confrontación de las diferentes religiones en el mundo para sus fines geopolíticos. Le decía que además de ocultar la derrota ya en Siria de sus ejércitos de mercenarios, el llamado ISIS, y también el tema de la posible confrontación que está atrás de este asunto en contra de Irán. Además de esto, por supuesto que Estados Unidos está tratando de fortalecer a Israel en la región, es decir, Israel como un país que, ya le decía, tiene un fuerte arsenal armamentístico, y que está también de la mano de sus otros aliados, particularmente de Arabia Saudita. Estados Unidos está tratando de fortalecer ese posicionamiento de Israel en la región, también generarle, que es otra de las secuelas o más bien de los objetivos que seguramente están atrás de esta problemática de atizar este problema religioso en la zona. Está atrás también, por supuesto, la oposición y la confrontación que tiene Estados Unidos con Rusia, porque en primer lugar, Rusia ha estado con sus militares en el combate directo a estos terroristas del llamado ISIS. También, desde luego, que Estados Unidos ve a Rusia ahora en un nuevo escenario que le ha ido de manera paulatina pero constante, o sin quitar el dedo de renglón, como se dice, le ha estado generando una situación como la de Guerra Fría. Estados Unidos ha volcado o está volteando nuevamente sus armas desde la Europa occidental hacia Rusia. El tema de la OTAN, por ejemplo, el tema de una serie de movilizaciones también de las fuerzas armadas de la propia OTAN y de otros países, el tema todo lo que tiene que ver pues con una ofensiva, digamos, militarista de Estados Unidos, por supuesto, para seguir atizando la confrontación en este caso con Rusia, al estilo de la Guerra Fría, y también seguir vendiendo armamento. Recordará usted que durante o después de la visita de Donald Trump a Arabia Saudita se habló de una venta millonaria en armamento. Es decir, el negocio de la guerra, o la guerra como negocio, sigue siendo uno de los principales motores de la economía estadounidense, que tienen que ver, insisto, también con la casi obligada en los hechos confrontación
con Rusia al viejo estilo, al estilo de la Guerra Fría, que es, insisto, el escenario que se ha venido conformando de manera paulatina, pero constante, para seguir o tratar de bloquear a Rusia como país, como potencia, de tratar de evitar que Rusia no se convierta en el fuerte opositor de la Guerra Fría, que era la Unión Soviética. Ese pudiera ser, por cierto, incluso el trasfondo último, es decir, el objetivo final que estaría atrás de todo esto. ¿Qué pasa? Le digo también por otros que tienen que ver con el tema de Irán y el tema del fortalecimiento de Israel, con el tema del fortalecimiento también de la alianza Saudí, y con el tema de la geopolítica del petróleo, por cierto, también. Entonces es un asunto, insisto, complicado, a través de o por el cual se está utilizando como medio un asunto religioso, un asunto de religioso, y por supuesto porque están ahí en las religiones monoteístas involucradas, como le comento, pero también desde luego que pasa por el apoyo, el fortalecimiento en la región de Israel por parte de Estados Unidos. Le decía, ¿quién es Estados Unidos para tomar una decisión de este tamaño? Me parece que es o debería ser precisamente una reacción en Naciones Unidas la que debería de parar esta determinación de Donald Trump, este reconocimiento de Donald Trump, o este paso de reconocer a Jerusalén, porque además Jerusalén está dividida. Déjeme decirle que no hace mucho Rusia, por cierto, declaró que reconocía ciertamente a Jerusalén en su parte occidental como capital de Israel, pero no así la parte occidental. Si me equivoco, es la parte oriental, la parte de Palestina, y la parte occidental, la parte de Israel. Rusia decía que, por supuesto, la parte oriental sería próximamente la capital de la Palestina liberada. Le decía que, y usted lo sabe también, que este conflicto entre Israel y Palestina es quizá el conflicto más importante, más grave, más lamentable, o que más reacciones ha desatado y más complica la problemática de la zona, el asunto más difícil de negociar. Es decir, se ha intentado en muchas ocasiones hablar de un acuerdo entre ambos países, cosa que no ha sido posible porque Israel nunca ha aceptado tampoco las condiciones originarias territoriales, y contrariamente siempre ha tratado de ganar terreno por la fuerza. Y esta osadía de Israel le ha ganado, por cierto, muchos enemigos, o muchas reacciones en contra, porque por supuesto nada le da derecho a ganar territorio por la fuerza con el uso de la violencia. Ya le mencionaba el tema de las famosas intifadas. Se espera incluso, habría que hacer todo lo posible para que esto no suceda. Habría que esperar una reacción favorable de Naciones Unidas, de que esta decisión de Trump sea echada hacia atrás, porque pues el tema está caliente. Por eso decimos que Trump polariza el Medio Oriente, para no hablar de la violencia que puede generar, que de hecho ya está generando. Las protestas, la ola de protestas en muchos países musulmanes ya está generando muertes. Es decir, las manifestaciones y expresiones de rechazo a la política de Estados Unidos y a la declaración de Donald Trump
ya está atizando la violencia. Y vaya que si esto no se detiene, mire que la situación no sabemos hacia dónde vaya a conducir. Hay incluso quienes ya se atreven a decir que esto puede ser que es apocalíptico, que puede llegar a generar a crear una guerra pues extendida hacia varios países. Y vaya que no estaría equivocada ese enfoque si no estuviesen de por medio pues una serie de intereses muy amplia, y si no se tratase de una región también geopolíticamente muy importante, insisto, para los intereses estadounidenses, para los intereses occidentales, incluso para los intereses de la Unión Europea. Pero veremos qué ocurre. Turquía se ha pronunciado también en contra de esta determinación. Dentro de poco habrá una reunión de una agrupación árabe que está por ahí, que preside por ahí Turquía. No es la Liga Árabe, es otra, y seguramente se van a pronunciar también en contra de esta decisión de Donald Trump. La disrupción de Trump que está generando o que va generando con este asunto muy seguramente va a pasar a la historia como una de las decisiones más fatales que tome el presidente Donald Trump, porque las secuelas, insisto, las consecuencias que pueden derivarse de este asunto, todos apuntan evidentemente hacia la violencia, pueden ser fatales. Las secuelas de una determinación de ese tamaño pueden ser muy graves para el mundo y no solo para la región, no solo para los países implicados, no solo para Líbano, también para Líbano, desde luego, no solo para Israel y Palestina, sino también para los países circundantes. Por cierto, Hamas ha dicho que Donald Trump ha brincado de la línea roja. Hamas en Líbano es la fuerza militar que está de manera permanente en contra de las políticas de apoyando a Palestina, por supuesto, de Israel y de Arabia Saudita. Bien, no sabemos en qué momento van a brincar, por supuesto, los grandes actores. Insisto, no sabemos en qué momento va a salir a flote Irán, la propia Arabia Saudita, Israel está en medio, por supuesto, de este asunto. Todo atizado por una decisión que ha tomado Donald Trump, que, insisto, puede ciertamente llevar al mundo hacia una conflagración de mayor alcance. Es un tema grave, es un tema lamentable, es un tema que afecta, por supuesto, a la seguridad mundial, es un tema que no solo Naciones Unidas debe pronunciarse en contra, y los países y las sociedades deben presionar a Naciones Unidas, pero también y principalmente a Donald Trump para que eche abajo semejante determinación. Porque, insisto, al final se podrá estar viendo una situación lamentable. Bien, este ha sido nuestro último programa del 2017. Nos vemos en 2018, su programa de Reporte México, su amigo Salvador González Briceño. Por supuesto, le agradecemos a José Luis y a Diego Rey, que son el responsable y el operador de esta cabina. Hasta luego. Feliz 2018. ¿Buscabas un espacio de reflexión y análisis de la realidad sociopolítica de nuestro país? Todos los lunes tienes el reto de escucharnos en este ejercicio periodístico. No lo olvides. Reporte México. Reporte México, solo por Radio Seguridad, las nuevas tecnologías en línea.